todos los colegas también les mando un fuerte abrazo. Profe, empezó ya esta preparación para el partido ante Venezuela y ante Chile. No va a contar con su lateral izquierdo o sus dos laterales izquierdos que normalmente han sido, podemos decir, de su confianza en estas eliminatorias, Copa América igual, y con uno de sus centros delanteros, sus dos centros delanteros también de confianza. Este es un dolor de cabeza, me imagino, para usted, ver cómo es qué es lo que va a poner. Le quiero preguntar en torno al lateral por izquierda. ¿Qué le da Cristian Cruz, que son los opcionados, Cristian Cruz, y qué le puede dar Jackson Rodríguez? Estos dos jugadores, ¿qué le puede dar cada uno? Y no descarto, por lo menos yo no sé si usted, Piero Hincapié, que también juega en Alemania, a veces como lateral por izquierda, pero no sé si usted tal vez lo quiera mover de su puesto natural de central a jugar por izquierda. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes para toda la gente de Ecuador. Sí, tenemos ausencias. Además de las cuatro que marcaste, también está la de Ángel Mena, que también está suspendido por acumulación de amarillas. Y, bueno, obviamente que a las cuatro suspensiones, más la baja, lamentablemente, de Ener Valencia, que estaba atravesando un muy buen momento en su club y en la selección también, que estaba en un momento que estaba convirtiendo goles también, estaba pasando por un buen lapso de confianza, lo perdemos aquí. Entonces hay que tratar de ir armando la estructura de la mejor manera posible. Creo que en el caso de Cruz tuve la posibilidad de tenerlo en el partido de México, amistoso. La verdad que a Chavo lo vino observando en todo este tiempo. Es un lateral que tiene un recorrido importante en su club, que ha jugado copas internacionales, que está habituado a jugar en esa cancha y en la altura. En virtud de lo que pretendemos, de lo que entendemos que va a ser el partido contra Venezuela el próximo jueves, de la necesidad de tener un lateral con oficio que nos dé esa amplitud del campo para obligarlo a Venezuela a tener que moverse defensivamente también para encontrar esos espacios y, bueno, creo que puede ser un aporte importante en ese aspecto. Lo de Rodríguez también viene pasando un muy buen momento con Emelec. La hubiese querido llevar también al partido en Charlotte que jugamos contra México, pero bueno, lamentablemente no pudimos contar tanto con él como con otros jugadores que me hubiese gustado verlos, para que uno vaya teniéndolo más allá de la cuestión de la observación que podemos hacer todos los fines de semana cada vez que tienen que jugar. Pero es un chico que tiene mucha velocidad, que tiene un recorrido muy bueno en la posición de lateral, que tiene una capacidad de anticipo muy bueno, que tiene un buen físico para una aportación de juego aéreo, que hace una sociedad muy buena con Joao en ese sentido en Emelec, y es una sociedad que también la podemos tener aquí en la selección. Entonces, cuando a veces uno tiene poco tiempo como para poder trabajar, a veces elige pequeñas sociedades que hay dentro de un equipo como para darle un complemento, como en su momento jugaron Byron y Luis Fernando León juntos, que lo hacían en Barcelona también. Son buenas opciones, no son las únicas, hay otras más que podrían haber sido convocadas. Por suerte hay un nivel muy parejo en lo que es la liga local en ese aspecto, y bueno, el caso de Piero también, pero Piero en Leverkusen juega como lateral izquierdo, pero más como un lateral defensivo, porque nunca se proyecta a posiciones de ataque. Y si bien lo puede hacer, como el partido es en condición de local, o sea, me inclinaría más por jugadores que tengan la verticalidad para pasar al ataque, que tener eventualmente un lateral que pueda ser más de contención. Si esto hubiese sido en el sentido inverso, tal vez si hubiésemos jugado el primer partido con Chile en condición de visitante y no hubiésemos tenido a Pervis o a Chiqui, por ahí a lo mejor Piero podría haber sido una opción buena como para considerarlo en la posición de lateral por izquierdo, pero también hay un funcionamiento de la dupla central que está rindiendo muy bien, el caso de Félix y de Piero, y que uno trata de tocarla lo menos posible, ¿no? Porque son cosas que están dándole buen rendimiento al equipo, y ahí es donde uno trata de desarmar lo menos posible las cosas que están funcionando. Inmediato a Xiomara de la Torre, La Redonda, Guayaquil. Todos, profe Gustavo Alfaro, buenas tardes también con todos los que están participando en esta rueda de prensa. Profe, en términos generales, ¿el nivel de competitividad local difiere o no con el nivel de la selección ecuatoriana por parte de Gustavo Alfaro? Xiomara, un poquitito se me cortó la pregunta. Creo que lo que preguntaste es si el nivel de rendimiento del fútbol local se equipara con el rendimiento de selección. Algo es así, ¿así entendí bien? Sí, en general, sí, bueno, ver, la filosofía del nivel de competitividad.
Sí, a ver, yo digo que hay cosas que son, se pueden traspolar inmediatamente de liga local a lo que es selección, y hay otras que no. Y no es únicamente liga, por decir, bueno, la Liga de Ecuador con respecto a selección. Si usted lo ve con la Liga Argentina con respecto a selección o la Liga de Colombia con respecto a selección, va a encontrar diferencias. Va a encontrar diferencias porque se juegan a otras velocidades, se juegan en otros tiempos. Yo se lo marcaba justamente esta mañana a los chicos de fútbol local y se lo decía el otro día cuando jugábamos contra México también, que de pronto en el fútbol local hay a veces una fracción de tiempo más como para poder resolver. Eso hace de que el jugador tenga un tiempo más para tomar una decisión, para mirar el desarrollo de la jugada, para tomar decisiones. En eliminatorias, en selección nacional, no hay ese tiempo. Entonces hay que tener muy claro porque hay equipos que sí presionan muy alto y que presionan de una manera muy agresiva y muy vertical, y eso hace de que si uno quiere controlar, levantar la cabeza para mirar y después decidir, lo más probable es que caiga preso de esa presión. Entonces aquí se lo decía ayer a Jackson, se lo decía a Michael, se lo decía a Janner, a Joao, que se los marco permanentemente. Acá en selecciones como que las decisiones hay que tomarlas antes de recibir la pelota, por eso nos obliga a una visión periférica y panorámica distinta de la cancha, porque los equipos trabajan en bloques cortos, ya sean medios, altos o bajos. Eso hace de que cuando nosotros entremos en una zona donde el rival se decide a presionar, lo haga de una manera muy vertical y muy agresiva, y ahí donde no hay tiempo para poder controlar. Entonces ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de resolver rápido y saber que dos tiempos, que es controlar, hacer un pase, un paso más y tocar, no existe, porque ahí es donde cae preso de la presión. Nos pasó contra Brasil, se lo había hablado, que Brasil teníamos dos tiempos nada más que para resolver, era controlar y tocar, que si nos tomábamos tres tiempos íbamos a caer presos de la presión de Brasil, caímos presos de la presión de Brasil y Brasil nos convirtió el primer gol. Entonces esas son cosas, por más que uno las dice, las cosas pueden llegar a suceder y pasan. Entonces acá hay que habituarse a que los tiempos de selección son más dinámicos y más rápidos, porque cuando uno analiza las cuestiones de pronto de niveles de rendimiento físicos, de velocidades, de fuerza y en esos índices de valores, ahí ve que el nivel de donde se juega, en el nivel de intensidad con que se juega en esos lugares o en eliminatorias o en selección nacional, está por encima del plano local. Eso no quiere decir que en el plano local no se pueda adaptar. Entonces ahí es donde, ¿por qué? Porque los jugadores tienen aptitudes físicas y técnicas para jugar en esos niveles. El tema es que hay que jugar a una velocidad que se demanda mucho mayor de la que se toma normalmente cuando está en el plano local. Eso es una de las cosas más importantes que debemos entender. Hay veces que equipos habituados a jugar, como en este caso, jugadores habituados en la altura, entonces en la altura no se puede ejercer esa presión sistemática y sostenida como se puede llegar a implementar en el llano. Entonces puede ser que en determinados sectores del partido, cuando se jueguen en partidos de altura, ya sea que se juegue en Quito, que se juegue en La Paz, haya un tiempo para resolver porque los rivales no tienen esa intensidad para presionarte de la misma manera que se lo puede hacer en el llano. Pero sí tenemos que estar habituados que hay velocidades, hay espacios más reducidos, hay situaciones que requieren mayor serenidad para resolverla, de la misma manera que hay conductas y posturas, porque de pronto a nosotros nos gusta presionar alto, a nosotros nos gusta presionar sobre la pérdida de la pelota para imponer un ritmo agresivo en ese aspecto. Somos el equipo que más alto defiende de Sudamérica y somos el equipo que, junto con Brasil, que más rápido recupera la pelota, o sea, que más presiona sobre el campo contrario. Ahora, si nosotros no tenemos la capacidad, porque nos pasaba en el entrenamiento de esta mañana que se lo marcaba también, nosotros presionamos alto y no tenemos la capacidad para sacar rápido la presión, la pelota de la zona de presión, la misma presión que nosotros ejercemos nos vuelve a quitar la pelota. Entonces, eso es algo que, si uno no está habituado a trabajar con las presiones altas, a veces es como que termina recuperando la pelota, pero la termina perdiendo rápidamente también. Entonces, esas son cosas que van más un poco a lo que decía usted, Xiomara, de lo que va hacia lo que se pretende, si se quiere, desde intelectualmente a una postura de juego que uno trata de que la selección deba tener o quiera tener. Faltan 2 días para alentar a la Tri en su partido ante Venezuela. Ya estamos en la venta regular de entradas. Adquiérelas hoy mismo en inchenials.fe.es. Las 24 horas del día tú puedes adquirir tu entrada para estar este jueves alentando a nuestra tricolor. Siguiente interrogante, Andrés Stagler, Radio Visión de Cuenca. Saludo para vos, Gustavo, y para todos los colegas presentes. Estamos en vivo para Radio Visión de la ciudad de Cuenca.
Gustavo, has probado con línea de 4, también has probado con línea de 5, que son 3 centrales que se convierten en línea de 3 cuando pasan al ataque. Para contarle al hincha promedio qué es lo que te da una línea y qué es lo que te da la otra para inclinarte las cosas a favor y las cosas en contra que te puede dar cada uno de los sistemas tácticos, como para contarle a la gente cuando te inclinás por una o por la otra. Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo te va? Un placer hablar contigo. Andrés, yo creo que nosotros, fíjate que la línea de 3, si bien yo la había practicado en Copa América, no la había ensayado en un partido en Copa América. Pero yo veía que nosotros teníamos un inconveniente, un problema. Nos costaba sostener el cero en nuestro arco. Nos había pasado que no habíamos podido tener cero ni en un partido amistoso que habíamos tenido contra Bolivia, que jugamos aquí en Quito en el mes de marzo. Entonces, teníamos un promedio de gol muy alto, 1,75 el promedio de gol que teníamos después cuando terminó el tema de Copa América. Entonces, yo le decía a los jugadores que el cero en nuestro arco nos iba a llevar al Mundial. No porque uno con esto tiene que ser defensivo, sino que yo digo que un equipo para llegar a una Copa del Mundo tiene que ser sólido en las dos áreas. Y nosotros podíamos tener un buen promedio de goles como tenemos en función ofensiva, pero si teníamos la misma cantidad de goles en función defensiva, hacía de que en determinados partidos los errores cuesten demasiado. Eso era la primera alerta que a mí, hasta el análisis que nosotros habíamos hecho de Copa América, me marcaba una alerta, si se quiere, muy fuerte de que si nosotros queríamos tener pretensiones de pelear por la clasificación a un mundial, teníamos que mejorar en ese tipo de aspectos. Pero no se trataba únicamente de sostener el cero en nuestro arco. Hicimos un trabajo que lo analizamos con 3 empresas distintas que contratamos para que nos analice a nosotros y analice a todas las selecciones de Sudamérica, para ver dónde nosotros estábamos parados, establecer distintas pautas de diagnóstico que nosotros teníamos. Y cuando empezamos a observar, porque unas cosas que uno la puede ver, las puede analizar desde el punto de vista futbolístico, de las cosas que uno puede tener desde la experiencia que va arrojando determinadas cosas, me salta una alerta que también yo veía que era algo que el equipo tenía imperiosamente que mejorar. El equipo defendía alto, como decía anteriormente, la pregunta anterior, presionaba alto, porque yo le decía que a veces decidir dónde uno quiere recuperar la pelota o decidir dónde uno quiere tener a su adversario es definir dónde uno quiere jugar el partido. Y a mí me gusta jugar los partidos lo más lejos posible del área nuestra. Entonces, para eso uno tiene que asumir determinados riesgos de saber que tiene que defender con espacios amplios a sus espaldas. Y bueno, en ese sentido, si un equipo tiene que ser corto, porque no tiene que tener más de 30 metros en su longitud y más de 40 metros en su amplitud, entonces ahí es donde tenemos que trabajar en bloques cortos y eso podía llegar a generar problemas si no había esto, que era lo que nos llamaba también la atención. El 48% de las transiciones defensivas, o sea, de cuando el equipo perdía una pelota en ataque, terminaba en un remate directo al arco nuestro. O sea, quiere decir que cada 2 contragolpes que sacaban los rivales, uno tenía la posibilidad de rematar al arco. Entonces eso hablaba también de los retrocesos defensivos, de los reagrupes defensivos, de la manera en que el equipo tenía que trabajar para recuperar la pelota. Empezamos la segunda parte y ahí es donde yo lo primero que tenía que buscar era solidez defensiva. Por eso, de pronto, en el partido de Paraguay arrancamos con una línea de 5, porque entendíamos que era un partido largo, que lo podíamos ganar al final, pero que nosotros no podíamos tener los errores para que nos pase lo que nos pasó en el partido de Perú, que en una equivocación terminamos perdiendo después un partido. Entonces, lo que teníamos que empezar a construir era solidez defensiva sin que eso le quite al equipo su intensidad o su intención de búsqueda ofensiva de querer ganar todos los partidos y querer ganar en cualquier cancha donde nosotros juguemos. Entonces, con eso nosotros primero conseguimos 2 cosas, porque he jugado con línea de 3 o de 5, como lo quieras decir, pero con distintas estructuraciones en la mitad de la cancha. Con Uruguay lo hicimos con 3 volantes en el medio, de pronto con Perú lo hicimos con 2 volantes en el medio, con Venezuela lo mismo, pero sí restamos mucho las transiciones de los rivales. Ya eso bajó a un promedio de 0,4 y bajó al 20%, del 48% que teníamos bajó al 20%. O sea que de cada 10 contragolpes que hoy tiene Ecuador, 2 le terminan rematando. Entonces, esas son cosas que nosotros teníamos que mejorar. Y ahí donde yo le digo a los jugadores que si nosotros esto lo adquirimos, después está más allá de algunos detalles, no importa la disposición que uno pueda tener de los jugadores en el campo, porque lo más importante es la actitud que uno tiene que tener. Y más allá de jugar con 3 o con 4 o establecer distintas formas en la mitad de la cancha, lo que nosotros no tenemos que cambiar es nuestra actitud de saber que
No tenemos que negociar nuestra ambición ofensiva, pero sí tenemos que tener la misma fortaleza en defensa y en ataque. Tal es así que nos convirtieron un gol con Uruguay en tiempo de descuento en el final del partido, los dos goles de Venezuela, de pronto en momentos que no se preanunciaba porque no había un dominio de los rivales en ese aspecto. Y yo creo que en ese aspecto el equipo ha mejorado. Y eso es fundamental para que nosotros tengamos solidez y podamos salir a buscar los partidos como nosotros pretendemos hacerlo. Entonces, voy al inicio de tu pregunta. ¿Por qué optamos jugar con esto y qué ganamos y qué perdemos con una cosa y la otra? Es porque hay veces que hay determinados rivales que pueden jugar de una determinada manera que te sobrecargan el centro de la defensa y a veces dejarlos en una situación de 1 contra 1 puede asumir determinados riesgos. Y hay veces que no, entonces eso lo vamos optando. Pero que en tanto y en cuanto el equipo pueda tener solidez defensiva, es la clave para que nosotros podamos tener aspiraciones serias y concretas de poder clasificar al próximo Mundial. Y nosotros, si no teníamos una mejora en el aspecto defensivo, y cuando yo digo mejor en el aspecto defensivo, porque uno puede decir, bueno, acumulo gente en defensa y listo, y se terminó la historia, pero no. Nosotros fuimos a jugar a Brasil, fuimos a jugar a Argentina y lo fuimos a jugar con una defensa alta, a tratar de presionarlo en campo contrario. Está bien, perdimos los partidos, pero tanto a Brasil como a Argentina le costó generarnos situaciones de peligro. Y más que nada porque entiendo que las capacidades físicas, técnicas e individuales que tenemos nosotros de los defensores en Ecuador me permiten tener una defensa alta para poder jugar en ese aspecto. Y yo creo que el punto de partida hacia la mayor seguridad que el equipo fue adquiriendo fue en virtud de saber que tenía las espaldas cubiertas, y que al rival ya no se le hacía tan fácil poder llegar, y que de esa manera nosotros podíamos empezar a plantear los partidos más hacia adelante, con más tranquilidad, porque volvíamos otra vez a tener esa concentración, esa solidez y esa capacidad para poder resolver, más allá de las formas como nosotros tenemos que resolver, las cuestiones defensivas.